Bueno, hemos aprendido que Navidad es generosidad. Y hemos aprendido que la Navidad nos recuerda que Dios dio generosamente a su único hijo. No dio algo, dio a alguien para que el mundo fuese salvo. La pregunta para usted es, ¿ha podido reflexionar respecto a la generosidad? ¿Ha podido vivir generosamente en estos días según el modelo que nos muestra Dios? Espero que sí, espero que cada uno de nosotros podamos estar viviendo con una visión diferente, siendo generosos y buscando más bien qué Dios nos ha bendecido para poder dar. Y no solamente la generosidad tiene que ver con dinero, desde luego que aplica para bienes, dinero y todo ello, pero también es tiempo, también es servicio, también es simple y sencillamente dar de lo que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros espero que podamos haber entendido ese llamado a ser generosos tal como Dios lo mostró, que de tal manera nos amó que dio a su único hijo. Sin embargo, hay otro aspecto importante que debemos aprender de nuestro Padre Celestial. Y lo podemos aprender en el mismo texto de Juan 3:16. Bueno, Dios es generoso, pero dice la Biblia que Dios dio a su hijo en rescate por la humanidad. Pero antes de dar, la Biblia dice en este texto tan particular como es Juan 3:16, dice que Dios amó. Es decir, la clave para dar es que haya amor. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, entonces Él dio. Y hace unos días hablamos sobre la importancia de dar, pero hoy quiero que vayamos unas cuantas sílabas, ¿verdad? Atrás, unas cuantas palabras atrás, porque si se trata de dar, se trata de amar. Y hoy, en este tiempo de Navidad, podemos recordar también el gran amor de Dios. Mire, la Navidad es para muchos una tradición cultural, para otros una fecha emotiva, pero para los que hemos creído en Cristo, no puede ser la misma celebración que la gente que está afuera. O sea, no puede ser, aun cuando podemos participar de algunas cosas como los regalos, tomarnos fotos, ir a las tiendas. O sea, no necesariamente eso es malo, pero para nosotros la Navidad tiene que ser algo mucho más especial que una fecha emotiva. Porque no celebramos únicamente un nacimiento histórico. Lo que nosotros celebramos es la manifestación del amor eterno de Dios hacia la humanidad. Y cuando nosotros logramos entender esto, no hombre, las cosas cambian radicalmente. La Navidad nos recuerda que el amor de Dios no se quedó en palabras, sino que se tradujo en una acción concreta. ¿Cuál es la acción? Dios envió a su Hijo. Y el día de hoy vamos a reflexionar cómo ese amor se manifestó, que lo hace único y cómo debe impactar también a nuestra vida. El tema de hoy le he titulado así: el amor del cielo que tocó la tierra. Y vamos a basarlo en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos lo saben de memoria? ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, les fue para ustedes solitos. Y dice: 1, 2, 3, porque amén. Y bueno, pues lo primero que quiero que veamos es que este es un amor que nace en el corazón de Dios. Juan capítulo 3, 16 es tal vez el versículo más universal. Toda la gente lo conoce. A veces cuando uno ve algún deporte, el fútbol americano, no sé, el béisbol, todo, por ahí sacan, ¿verdad?, un cartelón. Hay personas que sacan un cartelón que dice Juan 3:16 o John 3:16, ¿verdad? Y eso ha impactado. La gente sabe, ¿verdad?, que hay este versículo. Tal vez es el más común, pero no es solo un versículo conocido. Juan 3:16 puede ser el resumen del Evangelio, el corazón del mensaje cristiano y la explicación más clara
de por qué en este tiempo podemos recordar también la Navidad. En este texto no encontramos religión. Más que religión, en este texto encontramos amor. No vemos un Dios distante, sino vemos un Padre amoroso que se acerca. En este texto no vemos condenación, en este texto vemos una oportunidad de salvación. Y Juan 3:16 comienza con una declaración profunda que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el origen de la Navidad no está en la necesidad del hombre primordialmente. La Navidad más bien tiene que ver con el amor de Dios. Antes de la necesidad, el gran amor de Dios. Y la iniciativa fue completamente divina. La humanidad no estaba buscando a Dios. Es más, normalmente en la actualidad la gente no busca a Dios normalmente, pero Dios era quien estaba buscando a la humanidad. La Biblia nos enseña que Dios no amó al mundo porque fuera bueno. El mundo no es bueno para recibir de Dios. Amó al ser humano a pesar de su condición caída. Y muchos de nosotros tal vez nos podemos sentir identificados porque habíamos estado apartados de Dios en nuestros pecados, en nuestra vana manera de vivir, y aún sin merecerlo el Señor nos rescató, nos amó, nos abrazó y nos da una esperanza. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. Y este no es un amor superficial, tampoco es un amor temporal ni emocional. Es un amor sacrificial, profundo y decidido. Entonces, cuando vemos la frase de tal manera, habla de la intensidad, habla de la profundidad y habla de la medida del amor de Dios. No fue un amor condicionado al comportamiento humano. A veces nosotros como padres le decimos: bueno, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Es más, el mismo Santa Claus, ¿a poco no nos ha condicionado la Navidad? El mismo Santa Claus que nos ha dicho siempre: si se portan bien, entonces, ¿verdad que sí? Pero Dios es más que eso, ¿verdad? El mensaje de Dios es: no importa tu condición, no importan tus pecados, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que Él pudiera, a través de su sacrificio, limpiarnos, dignificarnos y darnos vida eterna. Por lo tanto, la Navidad nos recuerda que Dios no ama a la humanidad de manera genérica. Dios ama personas, Dios ama nombres, Dios ama historias, y ese amor nos incluye a todos. Y lo segundo que quiero platicar con ustedes es que el amor que se manifestó es precisamente un amor que se manifiesta en el envío del Hijo. Porque Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y el amor de Dios no se quedó solo en una intención, sino se manifestó en una acción. Nuestro Padre Celestial dio lo más valioso que tenía, y Él dijo: daré a mi único Hijo. El cielo no envió un mensaje, aun cuando el Padre Celestial ya había enviado profetas con un mensaje. Aquí envió más que un profeta, más que un mensaje, sino envió a una persona como el mensaje de Dios. Y ese amor, dice la Escritura, se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14 lo explica de esta manera: y aquel verbo, aquel mensaje, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en este tiempo de Navidad podemos recordar que la Navidad es, o este tiempo o esta celebración, es la prueba de que Dios no escatimó nada para rescatarnos. El Hijo eterno dejó la gloria, tomó forma de siervo y nació en humildad. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 nos recuerda que Cristo se despojó a sí mismo, no por obligación, sino por amor. Nuestro Señor Jesús no nació en un palacio, sino nació en un pesebre. No fue recibido por multitudes, sino por pastores.
Desde su nacimiento el mensaje fue claro. Dios se acerca al ser humano con amor y humildad, y durante su predicación terrenal, Él en varias ocasiones dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí aprendemos que el amor verdadero siempre implica entrega. Dios no dio algo, Dios se dio a sí mismo. Y la Navidad nos muestra que el amor de Dios no es teórico, es tangible, es cercano y es personal. Por eso la Navidad debe ser un evento sin igual para nosotros. Tiene que ser un recordatorio del amor grande de Dios. Y esto nos lleva a esto tercero que quiero platicar, que es un amor que demanda también de nosotros una respuesta personal. Porque el amor de Dios es universal. Hay una postura doctrinal que se llama la universalidad de la gracia. Es decir, Dios murió envió a su Hijo por todo el mundo, como lo leímos, y Jesucristo nuestro Señor murió por todos. El amor de Dios es universal, y es universal en su alcance, pero el amor de Dios tiene esta característica: es personal en su aplicación. Es un Dios para todos, pero al mismo tiempo un Dios único. Y Juan 3:16 deja en claro que la salvación está disponible para todos, pero debe de ser recibida por medio de la fe. Tal como lo cita el texto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos los dos elementos: de tal manera amó Dios al mundo. Pero después dice: para que todo aquel que en él cree, y habla de manera personal, ya habla en singular. El que cree, ¿verdad que no dice no se pierdan? Dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la Navidad no solo es un anuncio que Dios nos ama, también nos confronta con una decisión, y la decisión es creer o rechazar. De tal manera Dios amó a todos, y la pregunta es: ¿creo o rechazo? ¿Me entrego o no lo hago? ¿Le busco o no? A diferencia como opera Satanás, Satanás opera totalmente diferente. Usted, para estar en el camino de Dios, usted tiene que rendir su vida a Dios, arrepentirse de sus pecados y entregarle su corazón al Señor. Para Satanás usted no tiene que hacer ningún ritual, ninguna oración, ningún acto, solamente tener una puerta abierta mediante la desobediencia, mediante una práctica del pecado o simplemente la negligencia. Y esta es la oportunidad para que Satanás pueda controlar a las personas. Pero con Dios no opera así. Mientras hay posesiones demoníacas, nunca hay una posesión del Espíritu Santo. Nunca habrá. Porque Satanás posee a la fuerza o por descuido, pero el Espíritu Santo llena las vidas por invitación. Esa es la gran diferencia. Entonces el amor de Dios no obliga, el amor de Dios invita. El amor de Dios no fuerza, Dios llama. El amor de Dios no manipula, pero espera una respuesta sincera del corazón. Y este amor tiene un propósito claro: que nadie se pierda. Entonces, el amor de Dios es como el amor de un noviazgo, donde el novio se entrega por completo a su novia y empieza a cuidarla, empieza a detalles, a mostrarle el amor, esperando que la novia corresponda de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero el amor tóxico, ¿cuál es? Te amo, tienes que amar, y si no haces esto, y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos ver que este amor tiene un propósito: que nadie se pierda. Y Dios no se complace en la condenación, Dios se complace en la salvación. Por lo tanto, la vida eterna comienza cuando se da la muerte. La vida eterna comienza cuando una persona se arrepiente y cuando una persona se entrega a Cristo. Si usted está entregado al Señor, si usted vive para Dios, la vida eterna va a empezar cuando usted muera. La vida ya empezó en su vida.
ya comenzó en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros responder? ¿Cómo debemos nosotros responder a este gran amor? Bueno, a continuación quiero darle 4 consejos para poder responder adecuadamente a este gran amor que el Señor tiene para nosotros. Consejo número 1: reciba el amor de Dios de manera personal. Reciba el amor de Dios universal, el amor de Dios para todos. Recíbalo de manera personal. No basta con conocer intelectualmente la historia de la Navidad, ni con aceptar que Jesús nació en Belén. Toda la gente lo sabe, aún los ateos saben que sucedió este evento. Es necesario ir más allá, creer en el Cristo de la Navidad y permitir que su amor nos alcance de manera personal. Recuerden esto siempre, el amor de Dios es para todos, pero el amor de Dios puede ser para mí en lo personal, para usted en lo personal. Y eso hace una gran diferencia. El amor de Dios no es solo una verdad doctrinal. No se trata solo de conocer la historia de Belén y su significado. El amor de Dios debe de ser una experiencia transformadora. Entonces, cuando nosotros recibimos ese amor por fe, Dios comienza a hacer su obra en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Sana nuestras heridas, restaura nuestra identidad y nos da esperanza donde antes había dolor. Y ese es el amor de Dios. Yo pude haber tenido problemas en mi pasado, heridas en mi niñez o en mi juventud, pero el amor de Dios trae una nueva esperanza, trae un nuevo significado y da una nueva identidad. Es por eso que la Navidad es una invitación, tal como se abrió ese lugar, ese establo, ¿verdad? En Belén, donde no había lugar para que Jesús naciera, y tal como fue dispuesto ese pesebre, la Navidad es una invitación también para que nosotros abramos el corazón y le podamos decir: Señor, recibo tu amor y permito que transforme mi vida. Yo no sé qué situaciones puede haber pasado usted o esté pasando hoy, pero si usted puede percibir el amor de Dios en su vida debe de cambiar radicalmente. Segundo consejo: reconcíliese con Dios y con los demás. La Navidad nos recuerda que Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con la humanidad. Si Él cruzó la distancia que nos separaba de Él, nosotros también estamos llamados a dar los pasos hacia la reconciliación. En este tiempo de Navidad es también una oportunidad para restaurar nuestra comunión con Dios. Tal vez aquí haya personas y aún gente que se congrega que haya descuidado su comunión con Dios. Este tiempo es una buena oportunidad para reconciliarnos con Dios. Pero también, ¿por qué no decirlo? Sanar relaciones rotas con familiares, con amigos o incluso con hermanos en la fe. Poder bajar la guardia y decir: no voy a seguir peleando, yo creo que puedo seguir adelante. Yo creo que el perdón es algo tan sencillo, pero a la misma vez tan complicado. Les voy a platicar algo que a mí me pasó de recién casado, si me permites. Estábamos recién casados. No recuerdo la razón, no recuerdo el motivo, pero fue nuestro primer pleito matrimonial. No lo recuerdo, la verdad es que yo creo que sí la perdoné porque no lo recuerdo, ¿verdad? No recuerdo si ella tuvo la culpa o yo, probablemente yo tuve la culpa, pero yo pensaba que ella tenía la culpa. Y mi esposa tiene una característica: cocina muy rico, mi esposa. Entonces yo me fui enojado y llegué del trabajo y ella ya tenía lista la comida. Y cuando llegué me dijo seria y me dijo: ¿quieres comer? ¿Y qué creen que le dije? No. Ah, bueno, me dijo. A 1,5 cuadras de donde vivíamos
había una carnicería, frutería y abarrotes, y yo salí, me fui a esa carnicería, compré chile, tomate y cebolla, un medio de carne molida, unas tortillas de harina y una buena Coca-Cola. Y ahí venía bien contento. Entonces dije, yo puedo hacer comida, ¿por qué no? ¿A poco no, hermanos? Me puse a picar todo, lo eché en un sartén, eché también la carne molida, le moví, le eché algunas especias, calenté las tortillas y me preparé unos burritos con una Coca-Cola de vidrio y todo parecía estar bien. Qué bueno, para que vea que ando indignado. Y que le doy la primera mordida al burrito y no estaba tan rico. Y veo el reloj y eran las 4:45 de la tarde. Y cuando estaba comiendo solo, no tan rico y muy tarde, dije, yo podría estar comiendo acompañado, muy rico y a su hora. Y aparte como proveedor, yo había comprado la despensa, es decir, lo que ella había hecho, yo lo había comprado, y lo que yo compré, también lo compré. Con varones, cuando se peleen con sus esposas y quieren hacer comida dignamente, pídanle dinero. No es de los consejos, no es de los consejos. Entonces llegué a esta conclusión, y la conclusión fue, tan fácil que hubiera sido, ¿sabes qué? Aunque yo piense que el ofendido soy yo, si tú te sentiste ofendida, perdóname. Y ella me hubiera dicho, ¿lo quieres con chile colorado o chile verde? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero a veces nosotros nos hacemos tan difícil la vida, y queriendo ganar, perdemos. Y queriendo conquistar, en mi caso, ¿verdad? Perdí dinero, no comí rico, comí tarde y todo eso. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonar. Este tiempo es una oportunidad precisamente para restaurar relaciones. Porque cuando nosotros recibimos el amor de Dios y el amor de Dios está en nosotros, este amor nos va a impulsar a perdonar, a soltar resentimientos y a buscar la paz. No hay mejor manera de honrar a Dios y de celebrar esta Navidad que viviendo reconciliados. Tercer consejo, o es el cuarto, porque les di un consejo a los varones, ¿verdad? No, es el tercero. Viva con gratitud y obediencia. El amor de Dios, cuando es verdaderamente comprendido, va a producir una respuesta natural de gratitud. No vivimos nosotros para ganar el amor de Dios, sino que vivimos agradecidos porque ya hemos recibido el amor de Dios. Y esa gratitud se expresa con una vida de obediencia. Esa gratitud se expresa en una vida de rendición y una vida de compromiso con su voluntad. Amar a Dios implica caminar sobre sus principios, honrarle en nuestras decisiones y permitir que Él gobierne cada área de nuestras vidas. La obediencia no debe de ser nunca una carga. Vamos a un lugar y hay muchas bebidas alcohólicas. ¿Quieres una? Oh, es que soy cristiano, como una carga, cuando debe ser algo natural. No, yo no tomo. ¿Verdad? Yo no tomo. Oye, no te puede. La verdad es que no. Porque la obediencia a Dios no debe de ser una carga, sino debe de ser una respuesta de amor. Tiene que ser una reacción al amor recibido. Y cuarto consejo, comparta este amor con otros. El amor de Dios no fue diseñado para quedarse solo en nosotros, fue pensado para fluir hacia otros. Recuerde siempre que nosotros debemos ser como una manguera. La manguera no es el agua, la manguera es solo el conducto para llevar el agua de un extremo al otro. La Navidad nos desafía a convertirnos en canales de ese amor en nuestra familia, canales de ese amor en nuestra iglesia y canales de ese amor en nuestra comunidad. Compartimos el amor de Dios
cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos, cuando escuchamos, cuando mostramos compasión y cuando anunciamos el mensaje de salvación. En un mundo tan herido y tan necesitado, cada creyente está llamado a ser un reflejo visible del amor de Cristo. Haga la prueba, dé, ame, sirva y verá que va contracorriente y muchas personas se van a sorprender. Muchas personas van a sorprenderse porque va contra la corriente. Es tiempo entonces, tal como lo decía el Señor Jesús, de mostrar su luz, la luz de Cristo que alumbre a donde quiera que nosotros llevemos portando esa luz gloriosa. Quiero concluir en esta hora diciendo que la Navidad no es solo una fecha en el calendario. La Navidad es un recordatorio eterno de que Dios nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros estamos en su camino porque hemos entendido que Él nos ama y tiene palabras de vida eterna. Juan 3:16 nos revela que el cielo se movió por amor, que Dios actuó por amor y que Cristo vino también por amor. Es por eso que esta Navidad yo quiero invitarles, hermanos, a que celebremos, pero con el verdadero significado. Omita de su vocabulario la palabra felices fiestas, porque no es un tiempo de fiestas por el hecho de hacer fiestas. Cambie esa palabra por feliz Navidad, que es la muestra de amor, feliz nacimiento, dichosa la humanidad. Y tal como dijeron los ángeles, ¿verdad? Al cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quién? Para los hombres. Esa es la Navidad. Por lo tanto, celebramos el nacimiento, pero también debemos responder con amor, con fe, con gratitud y con obediencia. Que dejemos de ser solo oyentes del mensaje y que nos convirtamos en testimonios vivos del amor de Dios. Porque la Navidad se resume en esto: Dios amando a la humanidad y la humanidad respondiendo a ese amor. Eso es la Navidad. ¿Cuántos quieren tener una vida de feliz Navidad? Amén. Póngase de pie, por favor.